En este módulo vamos a analizar y a realizar los ejercicios de la unidad 5 de microeconomía, de la unidad de utilidad y demanda. Vamos con el primer ejercicio. Dice, suponga que un consumidor tiene un ingreso de 5.000 que gasta en dos bienes, vivienda y alimentos. El precio de la vivienda es 1.500, mientras que el de los alimentos es de 150. En el punto A nos dice, escriba la restricción presupuestaria del consumidor y muestre gráficamente. Entonces tenemos que el ingreso tiene que ser igual al gasto, entonces el ingreso tiene que ser igual a el precio de la vivienda por la cantidad de vivienda más el precio de alimentos por la cantidad de alimentos. Así que nos quedaría que 5.000 es 1.500B más 150 de A. Así es como escribimos inicialmente las restricciones presupuestarias. Siempre que tenemos las restricciones presupuestarias debemos recordar que las escribimos de esta manera a modo de mostrar la igualdad entre el ingreso y el gasto. Y después, obviamente, para graficarla la vamos a despejar. Si ponemos alimentos, vamos a poner alimentos en Y y viviendas en X, vamos a despejar la A, nos queda 5.000 menos 1.500 de vivienda es igual a 150 de alimentos. Entonces ahora pasamos a este 150 dividiendo todo, nos queda que alimentos es 5.000 sobre 150 menos 1.500 sobre 150 de B. Así que finalmente nos queda que A es 23,3 menos 10B. Recuerden que este cociente de precios es el precio relativo. Fíjense que les está diciendo que la vivienda es 10 veces más cara que los alimentos. Entonces tenemos 23,3 o 3,3 de viviendas. Sí, acuérdense que esto era ingreso sobre precio de la vivienda, o sea, sería 5.000 sobre 1.500. Este punto es la ordenada del origen, que también lo calculábamos como el ingreso sobre el precio de los alimentos. ¿Sí? Esto como para repasar un poquito. Después nos dice, muestre en el gráfico un punto inalcanzable para el consumidor. Recordemos que todo lo inalcanzable es lo que está de la restricción para afuera porque dado el ingreso es imposible comprar todo lo que esté acá arriba. Y los puntos subóptimos son los que están desde la línea negra para adentro. ¿Por qué? Porque no estaríamos gastando todo el ingreso. Recuerden que la línea negra lo que nos muestra son todos los puntos donde se cumple la igualdad entre el ingreso y el gasto. Eso es muy importante porque dijimos que no hay ahorro y tampoco hay endeudamiento. Vamos ahora al C. El C dice, si los precios aumentan un 10%, ¿cuál es la nueva restricción presupuestaria y por qué? Bueno, vamos a aumentar los precios en 10%, entonces nos quedaría
El ingreso nuevo sería 5.500. El precio de la vivienda sería 1.650. Y el precio de los alimentos nuevos sería 165. O sea que la restricción nos quedaría escrita, sería 5.500 igual 1.650B más 165 de A. Pero fíjense una cosa, cuando nosotros ahora despejamos A, como todo aumenta exactamente en la misma proporción, fíjense que lo que nos queda es 33,3. ¿Por qué? Porque los alimentos aumentaron el 10%, ahora ¿qué sería? 5.500 sobre 165, el poder de compra sigue siendo igual. Fíjense, el ingreso real no cambia. El ingreso en términos de la cantidad de alimentos que pueden consumir es el mismo. Y fíjense, si acá hacemos 1.650 sobre 165, también nos da que el precio relativo no cambia. Entonces, si bien cambia el planteo, digo, esto lo tienes que mostrar, el planteo de la restricción presupuestaria, en términos de cuando la despejamos para graficarla es exactamente la misma. ¿Por qué? Porque los tres factores, ingreso, precio de un bien y precio del otro bien, se mueven exactamente en la misma proporción. Si de todo esto hay una cuestión que cambia distinto, ya la restricción va a tener otra forma. Eso vamos a verlo con luego otro ejercicio. Bien. Bueno. Vamos al próximo. Dice, suponga que Guillermo compra manteca y margarina, considerando que son perfectamente sustitutivos. En el A nos dice, tras un conjunto de curvas de indiferencia que describa sus preferencias por la manteca y la margarina. Bueno, recordemos que cuando los bienes son sustitutos perfectos, no tienen la forma que estábamos nosotros acostumbrados a las convexas, a las curvas de indiferencia convexa, sino que son rectas. Decimos 1 de manteca le da igual 1 que margarina. 2 de manteca le da 2 igual que margarina, y así sucesivamente, ¿sí? Bueno, podría ser 10, 20, 100, 200, o sea, siempre la sustitución es exactamente la misma. ¿Bien? Entonces, en el A lo que graficamos es preferencias perfectamente sustitutivas. Acá verán que es bastante conceptual en este punto. Y fíjense que no les dice más sobre números ni nada. ¿Son convexas? O sea, convadas hacia adentro estas curvas de indiferencia. ¿Por qué? Bueno, no son convexas por esto mismo que decimos. Son bienes que no se consumen de manera conjunta. O se consume uno o se consume el otro. O sea, vamos a ver que siempre se consume en una esquina. Y tienen una tasa marginal de sustitución constante. Cuando uno dice una manteca me da lo mismo de utilidad que una margarina, la tasa marginal de sustitución no cambia nunca. Siempre va a ser 1 a 1. ¿Sí? Y ahora vemos el C, que tiene que ver un poco con cómo interactúa la restricción presupuestaria con las curvas de indiferencia. Dice, si la manteca cuesta, vamos a poner, si la manteca cuesta 2, el precio de la manteca cuesta 2 pesos, y el precio de la margarina es de 1, y tiene un ingreso de 20 para gastar. ¿Qué canasta de mercado de manteca y margarina elegirá? Grafique. Bueno, lo primero que vamos a hacer es armar, vamos a poner el precio de manteca,
Así le ponemos como una abreviatura, más precio de margarina, así que nos queda 20, 2 de manteca, más 1 de margarina. Si despejamos, fíjense que nos queda que margarina es 20 menos 2 de manteca. Acá ya tenemos nuestra restricción para graficar. Poner 10, 20. Como margarina está en el I, lo ponemos acá. Y acá ponemos manteca, ¿sí? Entonces, nuestra restricción de presupuesto, vamos a marcarla, va a ser esta recta. Vamos a poner la restricción de presupuesto. Pero a su vez, nosotros ahora lo que vamos a hacer, voy a agregar con otro color estas curvas de indiferencia, que eran 1 a 1. Es 10 de manteca son 10 de margarina, 20 de manteca son 20 de margarina. Entonces, fíjense que, bueno, acá podemos tener otra en el medio, ¿sí? Imagínense que nosotros dijimos que el consumidor va a elegir donde haga máxima su utilidad. Entonces siempre es, ¿cuál es la curva de indiferencia más alejada que podemos ir? Fíjense, entonces vemos que es en este punto. Consumir solamente margarina. ¿Por qué? Porque si estuviéramos acá podríamos consumir solo manteca. Pero nos diría, bueno, váyase una más adelante. Podríamos consumir un poco y un poco. Y nos diría, váyase una más adelante. Fíjense que acá ya no nos podemos ir más adelante porque ahí ya no nos tocaría la restricción. Entonces, cuando tenemos un bien que es de sustitución perfecta, siempre se llama que está en una solución de esquina, porque se consume solo uno, el más barato. ¿Sí? Ojo acá, y bueno, este es un punto importante, porque si dijéramos que una manteca le da igual que 2 margarinas, ahí cambiaría la forma de la sustitución. Pondríamos manteca y margarina, y entonces una manteca es 2 de margarina, 2 mantecas es 4 de margarina. Digo, se va a ir haciendo más inclinada. Ojo, digo, con esto por el tema del gráfico. Siempre, si solamente dice que son sustitutos y no dicen a qué tasa se sustituyen, usamos 1 a 1. Y si dice, bueno, 1 es equivalente a 2 o 1 es equivalente a 3 o lo que sea, ese sería cómo le gustan, cómo es la proporción de sustitución, ¿bien? Pero siempre vamos a tener, que es, yo acá lo hago con otro color para no confundir. La línea negra es la restricción de presupuesto, las líneas rosas son las curvas de indiferencia de los bienes perfectamente sustitutivos. Vamos al próximo. Dice, una esquiadora gasta todo su ingreso en esquíes y fijadores de esquí. Gasta un par de esquí por cada par de fijadores que usa. Grafique las curvas de indiferencia de esquíes y fijadores. Bueno, acá, como los usa en conjunto, los bienes son complementarios perfectos. Vamos a tener fijadores y esquí. Entonces, un par de fijadores es un par de esquí. 2 pares de fijadores, 2 pares de esquí. No sé si se acuerdan que cuando son bienes complementarios perfectos tienen esta forma. ¿Se acuerdan que era como el ejemplo de los zapatos? Tienen forma de L. Y recuerden que decíamos que se consume en los puntos, en los vértices de las funciones. Bien. Ahora en el B nos dice, trace las curvas de indiferencia dado que es tan agresiva que usa 2 pares de esquíes por cada un par de fijador. Entonces fíjense, tenemos fijador. Entonces vamos a tener 1,
2, 3. Entonces vamos a tener este que tiene esta forma, y este que tiene esta forma. Ven que va cambiando la forma, siempre es una L, pero con mayor separación o mayor cercanía en alguno de los puntos. Entonces siempre que consumen dos juntos, sí o sí, por cada esto usan exactamente algo en otra proporción, los graficamos como complementarios perfectos. Vamos al ejercicio 4. En el diagrama de acá abajo se muestra una de las curvas de indiferencia de Elena, así como también su recta presupuestaria. Dice, A, si el precio del bien A es 50, ¿cuánto es el ingreso de Elena? Bueno, recordemos que este punto, que es bien A, es el ingreso sobre el precio de A es igual a la cantidad de A. Entonces nosotros ya tenemos el ingreso sobre 50 es igual a 20. Entonces tenemos que el ingreso es 1000. Recuerden que cuando están en este extremo o en este extremo, gastan todo su ingreso en un solo bien, por eso podemos calcularlo de esta manera. Ahora en el B nos dice, ¿cuál es el precio de B? Hacemos igual M sobre precio de B igual B. Pero el ingreso ya lo tenemos, porque si es la misma restricción presupuestaria, es el mismo ingreso, ¿no? Entonces va a ser 1000 sobre precio de B igual 40. Entonces va a ser 1000 igual 40 precio de B, 1000 sobre 40 precio de B, que es igual a 25. Bien. Fíjense cómo utilizando todas las fórmulas y sabiendo conceptualmente qué es lo que estamos midiendo, podemos obtener esta información de distintas formas. Después nos dice C, ¿cuál es la ecuación de la recta presupuestaria? Bueno, entonces tenemos que es 1000 es igual a 50A más 25B la despejamos y ¿qué nos da? 1000 menos 25B igual 50A, y dejamos A porque ya está acá graficado en el eje Y, nos queda que A es 1000 sobre 50, 1000 sobre 50, que es 20, y 25 sobre 50 menos un medio de B. Bien. Entonces este menos un medio es el precio relativo. Fíjense que lo que les dice es B sale la mitad que A. Y si miran, B es 25, A es 50. Ahora, por último, en el D nos dice, ¿cuál es la tasa marginal de sustitución en el óptimo? Fíjense que nosotros no tenemos de curva de indiferencia ninguna información, pero ¿qué sabemos que pasa en el óptimo? Sabemos que en el óptimo la tasa marginal de sustitución es igual al precio relativo. Entonces, en este punto y solamente en este punto sabemos que se igualan. Entonces, la tasa marginal de sustitución es menos un medio. Esto tiene más que ver con un tema de teoría.
de cómo ustedes se evalúan en el óptimo, ¿bien? Bueno, vamos al 5. El 5 está relacionado con este tema que hablábamos en el primero sobre los distintos cambios en las restricciones del presupuesto. Fíjense que lo voy a hacer como muy prolijo, más o menos. Ustedes ya saben cómo funciona esto. Tenemos alfajores y gaseosas. Así. Dice, vamos a anotar así. Dice, Bruno dispone de 12 pesos semanales para sus gastos. Se los gasta en alfajores, que cuestan 1,50, o en gaseosas, que cuestan 50 centavos. Entonces la restricción del presupuesto, ¿cómo sería? Sería 12 igual 1,5 de A más 0,5 de G. Como tenemos alfajores acá, nos queda 12. Esperen que hice al revés el eje. Acá voy a tener G, acá voy a tener A. ¿Sí? Esto es por cómo lo resolví para no tener que cambiar la escala. Queda 12 menos 1,5A es 0,5 de gaseosa. Entonces esto nos da que la gaseosa es 24 menos 3A. En el, se trata de su conjunto de oportunidades. ¿Cuál es el costo de oportunidad de un litro de gaseosa expresado en unidades de alfajores? Fíjense que la gaseosa, o sea, si lo vemos al revés, decimos, en términos de alfajores, la gaseosa sale 1/3, o en términos de gaseosa, el alfajor sale el triple. ¿Sí? Entonces, graficamos, sale de 24. Y acá sería 8. Fíjense que el ingreso 12 dividido 1,5 nos daría 8. Esa es la recta. Así, porque tengo que hacer muchas. Esto sería el punto este. ¿Bien? Ahora lo que vamos a hacer es cómo va cambiando la restricción de presupuesto cuando cambia algún precio o algún ingreso. Y siempre, cada vez que cambia algo, pero volvemos al original, o sea, en el B, fíjense, en el A hay más ingreso, pero en el B, cuando cambia el precio, volvemos al ingreso inicial, ¿sí? Acuérdense que íbamos a mover de una cosa, pues si muevo todo junto, va a ser medio un caos. Vamos a ir con rojo. Recibe 6 pesos más por semana, entonces ahora su ingreso va a ser 18. ¿Sí? Entonces nos va a quedar 18 es 1,5 de alfajores más 0,5 de gaseosas. Así que nos queda 18 menos 1,5 es igual a 0,5 de gaseosas. Así que nos queda, a ver, nos queda 36, vamos a anotarlo acá. La gaseosa es 36 menos 3A. Fíjense que la pendiente no cambia porque no cambiaron los precios, cambió el ingreso nada más. Entonces fíjense que la van a graficar
Acá va a ser 36, que es el ingreso 18 dividido 0,5. Y acá nos va a dar 13,3, que son los 18 dividido 1,5. Entonces, si la escala está más o menos bien, fíjense que nos debería quedar paralela. ¿Sí? ¿Se acuerdan que un desplazamiento en el ingreso nos mueve en paralelo? Bien. Voy a borrar esto. Así seguimos haciendo el resto. Vamos a ir con el B. El precio de los alfajores baja a 1,2. Acuérdense que nos olvidamos de esto y volvemos al ingreso inicial con un precio de 1,2. Entonces teníamos 12 igual 1,2 por alfajores más 0,5 de gaseosas. ¿Por qué? Porque gaseosas no cambió el precio. Entonces nos queda 12 menos 1,2A igual 0,5 de gaseosa. Esto nos da 24 menos 2,4 de alfajores. Fíjense que acá nos cambió el precio relativo. Porque antes era el alfajor valía 3 veces lo que una gaseosa, ahora el alfajor vale 2,4 veces lo que una gaseosa. ¿Bien? Así que acá nos queda 24. Ven que como el precio de las gaseosas no cambia, si se consumen solo gaseosas quedan iguales. Y ahora que baja a 1,2, tenemos que se consumen 10. ¿Se acuerdan que es 12 dividido el precio, el ingreso dividido el precio? Entonces fíjense que se nos rota la pendiente en el punto B. ¿Sí? Ahora vamos a ir con el naranja al punto C. El precio de la gaseosa sube a 1 peso el litro, volviendo a lo anterior. Acuérdense, va a ser 12 igual 1,5 alfajores, o sea, no usan el precio de B, desapareció B, sigue valiendo 1,50, más 1 de gaseosa. Entonces nos queda que gaseosa es 12 menos 1,5 de A. Fíjense que como ahora el que cambió es el precio de la gaseosa, sí nos cambia la ordenada del origen. Va a ser 12, y fíjense qué pasó. El precio del alfajor no cambió, entonces llega hasta el mismo punto que el inicial. Entonces fíjense, como el precio se duplicó, consumen la mitad de gaseosas, y si solo consumen alfajores, como siguen saliendo 1,5, se siguen consumiendo 8 alfajores. Bien. Fíjense que acá estamos haciendo todas las opciones. Cambia el ingreso, cambia un precio. Ahora vamos a ver un ejemplo de que cambian 2 precios. Vamos a ir al último. Volvemos al inicial y nos dice: el precio de la gaseosa sube a 0,60 y el de los alfajores a 1,8. Entonces, 1 de 8,8 por alfajores más 0,6 por gaseosa. Fíjense que acá estamos en problemas como en Argentina, porque nos subieron los precios y el ingreso nos quedó igual. Así que por definición se van a dar cuenta que van a consumir menos de los dos. Vamos a ver cuánto. Eso nos queda 12 menos 1,8A, 0,6G. Y esto nos queda 20 menos 3A. Entonces 20, que antes el inicial era 24,
y 6,6. Fíjense que acá cambia la pendiente y la ordenada del origen, porque cambian dos precios. Cambia el precio relativo y el ingreso real. Y bueno, este ejercicio era medio engorroso, pero está bueno para ver todas las formas en las que puede ir cambiando. Si no, muchas veces nos quedamos con un solo movimiento y en realidad pueden pasar varias cosas en simultáneo, ¿bien? Bueno, vamos a estas que son: indique si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. Dice: A. Si la curva de indiferencia se aleja del origen, la satisfacción del consumidor se reduce. Esta es falsa porque, ¿qué sabemos? Que en la medida que nos vamos alejando del origen es cuando la satisfacción del consumidor aumenta, dado que consumimos más de todos los bienes. La B nos dice: la recta de presupuesto une las distintas combinaciones de bienes que permiten lograr la misma utilidad. Falso. La recta de presupuesto que nos muestra la relación o la factibilidad de lo que se puede consumir dado los precios o el ingreso, o donde dice recta de presupuesto, podemos poner las curvas de indiferencia, une las distintas combinaciones que permiten lograr la misma utilidad. Ven que tenemos dos formas de justificarla. Y la D dice: dado que la forma de la curva de indiferencia depende de los gustos de los individuos, el total de canastas que pueden ser consumidas por un individuo, es decir, las posibilidades de consumo, se determinan independientemente de los precios de los bienes y la cantidad de recursos con lo que cuenta el individuo. Falso. Acuérdense que las cantidades que son consumidas, o sea, las cantidades que terminamos eligiendo, depende de dos cosas: de los gustos, pero también de los precios y el ingreso. Hay cosas que nos pueden gustar, pero que no pueden ser consumidas por más que estén dentro de nuestros gustos. Bien. Vamos ahora a las de opción múltiple. Dice: la teoría de la utilidad marginal supone que cuando Sandra consume más de un bien que a ella le gusta, ¿su ingreso aumenta? No. ¿Su utilidad total aumenta? Su utilidad total se maximiza, no. Y su utilidad marginal aumenta, no. Así que su utilidad total aumenta. Conforme usted consume más y más de cualquier bien, usted experimenta una, esta no puede ser, utilidad total decreciente, no. Recuerden que la utilidad total era creciente y la utilidad marginal es decreciente. Recordemos que la utilidad marginal decreciente lo que nos dice es que en la medida que consumimos más bienes, si bien se sigue incrementando la utilidad total, esta lo hace a una velocidad cada vez menor. ¿Bien? Un consumidor que esté por debajo de su línea de presupuesto, y tenemos las opciones: ¿está gastando todo su ingreso? Bueno, esa ya sabemos que no, porque que gaste todo su ingreso es que estés sobre la línea. Puede estar o no gastando todo su ingreso, esa tampoco, porque no puede estar gastando sobre su ingreso, es no está gastando todo su ingreso. Recuerden que cuando están por debajo de la restricción de presupuesto, hay una parte del ingreso que no se estaría gastando, por eso no es un consumo óptimo. Bien, el 4 dice: el principio de la utilidad marginal
decreciente significa que si usted pasa más y más horas viendo televisión, su utilidad total de ver televisión, acuérdense, la utilidad total es creciente, o sea, aumentará, y su utilidad marginal por cada hora adicional que está mirando de televisión disminuirá. Así que es la A. Acuérdense, la utilidad total crece y la utilidad marginal por cada unidad termina siendo menor. Bien. La 5 nos dice, en una elección, en la elección del consumidor entre dos bienes, el punto de equilibrio se da, fíjense, dice punto máximo de la función de utilidad. No, porque acuérdense que el máximo de la función de utilidad es para un solo bien. En cualquier punto de la curva de indiferencia tampoco. Después la C nos dice, cuando el cociente de las utilidades totales es igual a la pendiente de la recta de balance. Esta es incorrecta porque si fuera para ser correcta, lo que debería ser las utilidades marginales. Dice, sobre la recta de balance, que sería la restricción de presupuesto, en el punto en que el cociente de las utilidades marginales es igual al cociente de los precios. Esta es nuestra respuesta correcta. Bien, vamos a la 6. Si solo un consumidor está en el punto de equilibrio, no, la tasa marginal de sustitución es igual a... Recordemos que la tasa marginal de sustitución en el punto de equilibrio es igual a la relación entre el precio de X y el precio de Y. En el óptimo, la pendiente de la curva de indiferencia, que es la tasa marginal de sustitución, se iguala con la pendiente de la recta, que es el precio relativo de los bienes. Bien. Vamos a la 8, que esta ya es nuestro último ejercicio. Dice, el costo de transporte de automóviles, vamos a poner automóviles, va a ser X, autobús, va a ser Y. Dice, el costo de transporte en automóvil es 30 centavos el kilómetro. En tanto, el precio del transporte en autobús público es 60 centavos el kilómetro. Entonces, que ya sabemos que el precio relativo es un medio. Que sabemos que el autobús vale el doble que el automóvil, o que el automóvil vale la mitad que el autobús. Ven que siempre lo pueden leer de las dos maneras y es correcto. Después nos dice, actualmente la utilidad marginal para el consumidor del último kilómetro del transporte en automóvil, o sea, la utilidad marginal de X es 80, mientras que la utilidad marginal del último kilómetro de transporte en autobús es 150. ¿Está maximizando la utilidad? Bueno, recordemos que en el óptimo, la tasa marginal de sustitución es la utilidad marginal de X sobre la utilidad marginal de Y, o sea que dijimos que era la curva
la pendiente de la curva sobre P de X, P de Y. Entonces, si se cumplen estas igualdades, se estarían optimizando. Nos da 80 sobre 150. Esto nos da 0,53. Es distinto a 30 sobre 60, que acá nos da 0,5. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo acá? Acá lo que estamos viendo es que no se está maximizando la utilidad, porque fíjense que la tasa marginal de sustitución es mayor que el cociente de precios. Entonces, gráficamente, si acá tuviéramos X, y acá tuviéramos Y, y acá fuera 0,5, 0,53 estaría por acá. O sea, lo que hay que hacer es consumir menos Y y aumentar X. Igual lo relevante de este ejercicio es que el consumo de, o sea, lo único que puede pasar es movernos sobre la curva de indiferencia. Recuerden que la restricción, como los precios están dados, no se puede mover. Entonces es consumir más de Y, menos de Y y consumir más de X. ¿Bien? Entonces, ¿hasta cuándo? Hasta que se igualan, hasta que sea 0,5 igual 0,5. Acá no les pide que lo calculen cuánto tiene que bajar y cuánto tiene que subir, pero sí, acuérdense que como la tasa marginal de sustitución es decreciente, si en el óptimo es 0,5, arriba es mayor de 0,5 y abajo es menor. Y ese dato lo sacan de la restricción de presupuesto. ¿Bien? Bueno, y hasta acá entonces finalizamos. Hemos llegado con la guía 5, finalizamos todo lo que tiene que ver con utilidad y demanda. Espero que haya sido de utilidad y que se haya entendido correctamente. Nos vemos en el próximo módulo.